Por años, las personas más desventajadas buscaron pedacitos de tierra o costa alrededor de la isla con el fin de construir un techo seguro para sus familias. Le llamaban rescates, un término que describía tanto la ocupación de un terreno público baldío como la acción desesperada de unos padres por rescatar a sus familias de vivir en la calle. Eran tiempos de extrema pobreza y las promesas de los gobernantes se hacían cenizas con cada familia que terminaba desamparada en el país. Pero cuando los gobiernos, tanto PNP como PPD, decidieron criminalizar los rescates de terreno y desalojar a las personas y comunidades que allí se habían establecido, lo hicieron sin piedad y de la forma más violenta. En Villasinmiedo quemaron las casas, las derrumbaron con potentes excavadoras que hacían el suelo vibrar debajo de los pies de los más vulnerables. Disparos directos y disparos al aire, macanazos y gases fueron la orden del día. El gobierno tenía una sola misión: o se van vivos o se van muertos. El desahucio de Villasinmiedo fue uno de los más violentos en la historia de los rescates de terrenos que para las décadas de los 60 a los 70 se popularizaron ante la urgente necesidad de vivienda de las familias más desposeídas de nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí por necesidad, porque nos hace falta una casa y dos nielitos, que no podemos estar al albergue por ahí donde quiera. Y la segunda opción fue la que le tocó a Dolfina Villanueva, quien murió de un balazo propinado por el fusil de un oficial de la policía de Puerto Rico cuando quisieron desalojarla de su casita para quedarse con el terreno, una propiedad en la que llevaban viviendo más de 100 años. De la misma pobreza y necesidad, para eso del 1930, pescadores construyeron chozas removibles entre los mangles con el propósito de poder guardar sus equipos. Vivían de la pesca y alimentaban una gran parte de la población local. Las horas de trabajo eran largas y no había tiempo que perder. Y así surgió una, luego dos y hasta alrededor de 4 chozas de pescadores en el área. Pero en 1938, un fisiatra del pueblo de Laja sintió la necesidad de construir allí una casita de veraneo y le solicitó permiso a la Comisión de Servicios Públicos para construirla. La respuesta del gobierno fue que si publicaba un edicto en el periódico y nadie se oponía, podía construir donde quisiera. Así las construcciones comenzaron a proliferarse, pero casualmente durante horas de la noche y a la prisa, pues todos estaban conscientes de una realidad, que sus acciones los volvían invasores. Según se construía cada caseta, crecía el interés de las personas más influyentes y adineradas y comenzaron a llegar jueces, médicos, profesores y abogados, entre otros, todos queriendo un pedacito del paraíso, pero siempre fue ilegal. El gobierno es custodio de las aguas y terrenos públicos y nunca ha sido suyos para venderlos ni mucho menos regalarlos. Son para uso, beneficio y disfrute del pueblo. Así continuó hasta el 1969, cuando la misma agencia que había permitido el desarrollo entabla un pleito contra los caseteros, con el fin de recuperar el dominio público que pertenece al pueblo por ley. La existencia de estas estructuras sobre los mangles no solo era y continúa siendo ilegal, además contamina y afecta al ecosistema, mientras que con el paso de cada marejada se pone en riesgo la seguridad de los que allí habitan. La bioluminiscencia de la bahía se apagó. Las aguas se llenaron de desperdicios humanos y desperdicios sólidos, producto de la actividad ilegal y la inacción de las autoridades. Los tribunales favorecieron a la agencia y le otorgaron a los caseteros hasta 160 días para desalojar, antes de que el Estado removiera sus casetas. Esta acción fue revocada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para 1973, alegando violaciones al derecho de un debido procedimiento de ley, y se le otorgó una segunda oportunidad a los caseteros para presentar su caso. Y así continuó el caso entre los tribunales hasta el 1978, cuando el entonces gobernador Carlos Romero Barceló firmó un acuerdo junto al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para la conservación, restauración y desarrollo de la Reserva Natural de La Parguera. ¿A quiénes sacaron? A los pescadores, las personas de escasos recursos y los más vulnerables, mientras que los apadrinados por el gobierno se quedaron. Entonces, Carlos Romero Barceló les otorgó permisos de uso a lo que se convirtió en una comunidad de invasores de lujo. Personas con influencia y dinero suficiente como para pagar por el silencio de la ley y la complicidad de las autoridades. Para los pescadores y los pobres, el área era insegura y había que salvar el ecosistema. Pero para los amigos del alma, sus propiedades ayudaban a conservar el medio ambiente y la seguridad ya no era una consideración. Sus compinches del gobierno no querían afectar sus inversiones, obligándolos a desalojar. Para los pobres, enviaron las máquinas de demoler.
A los ricos los dejaron seguir violando la ley. Pero llegó el siglo XXI y estamos en el 2025. Y los mismos que le han robado hasta las esperanzas al pueblo continúan hablando de ley y orden mientras las violan y destrozan los tesoros que nos pertenecen a todos. En La Parguera estamos perdiendo un tesoro único en el mundo por los caprichos temporeros de unos pocos. Descaradamente, una gobernadora empedernida con delirios de grandeza utiliza su poder para darle continuidad a la destrucción de la reserva, la comisión de delitos tanto estatales como federales. Ahora no solo busca legalizar de un plumazo y para beneficio personal lo que la ciencia ha declarado como inaceptable y que por ende ha sido prohibido por ley. También busca enriquecerse a sí misma y a sus amigos utilizando la reserva natural que le robaron al pueblo. Del mismo modo, ha empleado recursos, el tiempo, el dinero del pueblo para el beneficio personal, utilizando su posición en el gobierno como espada contra quienes la denuncien. Al parecer el delito es delito si se comete siendo pobre, y la ley es la ley mientras no sea a ella o a sus amigos a quien le aplique. Y en un país en que nos han quitado todo, nos han quitado hasta el miedo de recuperar lo que nos pertenece, nuestra herencia.